¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Espero que estén realmente muy bien. Quería contarles que estamos formando parte de un proyecto relacionado con la ley de la conservación de la materia. Esto involucra la química, involucra también la física, pero también la matemática. Y hay conceptos muy interesantes que ustedes seguramente recordarán de años anteriores, pero que se van a poner en práctica nuevamente con este proyecto, con esta actividad. Entonces quiero hacer una breve introducción. Insisto, seguramente hay conceptos que ustedes recuerden, que digan que son relativamente sencillos, pero por las dudas hagamos un repaso, así cuando les toque avanzar en las demás materias puedan hacerlo de una manera correcta, ¿sí? Y puedan consultar a este video por cualquier duda que tengan. Bueno, los conceptos que yo quería recordar era el concepto del lenguaje coloquial y del lenguaje simbólico. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente se nos va a presentar una serie de problemas que van a estar escritos en lenguaje coloquial. ¿Qué significa el lenguaje coloquial? Bueno, el lenguaje coloquial es todo aquel lenguaje que hablamos nosotros comúnmente, ¿sí? En nuestra casa. O por ejemplo yo, ahora como estoy hablando, eso es lenguaje coloquial, ¿sí? O por ejemplo acá estamos viendo un problema que está escrito, bueno, está en lenguaje coloquial. Es un lenguaje que hablamos comúnmente, ¿sí? Bueno, ahora, gracias a la matemática nosotros podemos transformar, y ustedes lo saben seguramente, un lenguaje coloquial en simbólico. ¿Qué es un lenguaje simbólico? Bueno, es toda aquella expresión que está formada, por ejemplo, por números, por las operaciones matemáticas, ¿sí? Por símbolos, por letras. Bueno, esa es la diferencia con el coloquial, ¿sí? Entonces, este tema sobre la ley de conservación de la materia está relacionado con la resolución de ecuaciones que van a estar escritas en lenguaje coloquial y nosotros tendremos que transformarlos en lenguajes simbólicos, ¿bien? Con, por ejemplo, la búsqueda de una X, de una incógnita, así como veníamos trabajando en el año, bueno, para este tema también lo vamos a utilizar, ¿bien? Bueno, vamos a empezar con un ejemplo bien sencillo. Seguramente ustedes si están leyendo el problema, ya mentalmente lo pudieron sacar, lo pudieron determinar, pero vamos a ver cómo transformo ese lenguaje coloquial, más allá de que sepa la respuesta, cómo lo puedo transformar en una ecuación, ¿sí? ¿Nos animamos? Bueno, a ver, dice, se los leo por si no se lee bien, ¿sí? La edad de Juan en 5 años será 19. ¿Cuántos años tiene Juan? O sea, yo quiero saber actualmente cuántos años tiene. ¿Cómo podemos transformar eso en una ecuación? Bueno, hay varias maneras. En primer lugar, lo que nosotros podríamos hacer sería en un costado de la hoja escribir los datos que tenemos. ¿Bien? ¿Cuál sería mi incógnita? Y qué otros datos más yo tengo que me puedan ayudar. Y si no, otra forma es marcar en la misma oración dónde estaría mi incógnita y los demás datos que tengo, ¿sí? Bueno, yo acá lo que marqué fue la incógnita. ¿Dónde encontré la incógnita? La incógnita la encontré en la pregunta, ¿sí? La pregunta ya me está marcando dónde está el dato, mejor dicho, que yo quiero conocer, bien, que todavía no lo conozco. Bueno, y recordando el concepto de ecuaciones, cuando no conozco una incógnita, una de las letras que representa esa incógnita es la X. Entonces yo sé que la pregunta me está marcando que Juan sería mi incógnita. En realidad la edad de Juan, ¿sí? Ahora dice que dentro de 5 años, o sea, en 5 años más, va a cumplir 19. Bueno, ¿cómo planteo eso en una ecuación? Bueno, muy fácil. El protagonista y a su vez la incógnita es la edad de Juan. O sea que la edad de Juan dentro de 5 años, o sea, más 5, ¿bien? Dentro de 5 años, en 5 años más, va a cumplir 19. Quiere decir que la edad de Juan más 5, ¿cómo puedo escribir que es igual a 19? Bueno, sí, con el símbolo igual, ¿sí? Igual a 19. ¿Bien? Insisto, parecerá simple por ahora, pero después se puede complejizar mucho más, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense cómo transformamos. Pasamos de un lenguaje coloquial, con mucha cantidad de palabras, con mucha cantidad de información aparente, pasamos a una expresión, a un lenguaje simbólico,
¿bien? Donde tenemos dos términos de un lado y un término del otro, ¿bien? Y donde, además, X representa mi incógnita. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, seguramente todos lo saben, igual lo vamos a ver. Recuerden siempre que para cualquier ecuación, sea simple o muy compleja, lo más importante es separar en términos. ¿Bien? ¿Sí? Y una vez que separamos en términos, recuerden que el objetivo es hallar la X y que los pasos a seguir van a ser lograr que la incógnita se quede de un solo lado del igual, se quede sola, mejor dicho, ¿sí? Sola de un lado del igual. En este caso, si yo me fijo en el igual, tengo la izquierda y la derecha, la X está a la izquierda. Bueno, ahí se va a quedar. La vamos a mantener sola, ¿bien? Del otro lado, ¿qué tengo? Tengo el 19. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese más 5? ¿Es letra o no es letra? ¿Por qué digo esto? Si el 5 fuera una letra, yo se la podría sumar a la X y dejar un término con X. Pero ¿qué sucede? El 5 no tiene X. Por lo tanto, tiene que irse, entre comillas, ¿sí? Tiene que pasar al lugar de los números. La pregunta es, ese más 5, ¿cómo se traslada? Bueno, yo al 5 lo traslado, pero recuerden, como venimos trabajando durante todo el año con los pasajes de términos, que si un número está sumando, está con la operación suma a la izquierda, cuando yo lo traslade, en este caso a la derecha, se va a trasladar con su operación contraria. Recuerden que la operación contraria de la suma es la resta. Bien, y ahora resuelvo con normalidad. 19 menos 5 me da 14. ¿Sí? Es decir, ¿qué hicimos nosotros? Transformamos un problema con lenguaje coloquial, un problema escrito con nuestras palabras, a una ecuación. ¿Bien? Y obtuvimos el resultado. Ahora, ¿lo dejo así? ¿Lo finalizo? No, la idea es escribir la respuesta, ¿sí? Entonces puedo colocar como respuesta, ¿cuántos años tiene Juan? Juan tiene 14 años. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, este sería un primer ejemplo para ver. Bueno, acá tenemos un ejemplo que está, ahora sí, mucho más relacionado con el proyecto, ¿sí? Que realmente habla de conceptos de química y quería que vean cómo se puede resolver. Si bien está resuelto, explicado en el proyecto, quiero que lo vean desde la matemática porque se realiza así. Acá lo que tenemos es una definición que dice, bueno, en este caso es un ejemplo que dice que la masa de oxígeno más la masa de hidrógeno es igual a la masa de agua, ¿sí? Si el concepto lo conozco bien, lo que dice es que cuando reacciona la masa de oxígeno y la masa de hidrógeno, se obtiene la masa de agua, ¿bien? Después la profe les va a ahondar bien sobre esa explicación. Pero bueno, ¿cómo podemos transformar esto? ¿Sí? Si yo tuviese datos, ¿cómo pudiese encontrar el valor de uno de los tres que me falta? ¿Sí? ¿Cómo podría plantearlo? Supónganse, acá tengo la incógnita, que en este caso es la masa de oxígeno, y luego tenemos datos importantes, que es que la masa de hidrógeno, en este caso, es igual a 31 gramos, y la masa de agua es igual a 39 gramos. Entonces, lo que tengo que hacer es observar la expresión que está en el lenguaje coloquial, ¿sí? Y transformarla en una ecuación. Y después, una vez que la planteé a esa ecuación, voy a reemplazar por los datos numéricos. Pero primero necesito expresar esto en una ecuación, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hice aquí? Bueno, transformé el lenguaje coloquial y lo modifiqué al lenguaje simbólico. ¿Qué cambios hice? Bueno, por ejemplo, el término más, o sea, la palabra más, la transformé en símbolo, ¿sí? Y donde dice es igual, también lo transformé en símbolo. Hay algunas palabras que ustedes van a ver en los problemas que les toque que quizás no digan exactamente igual. Pero, por ejemplo, puede ser que haya algún problema que diga da por resultado tal producto, ¿sí? Bueno, ese da por resultado significaría igual. Es decir, hay palabras, hay términos que quizás indirectamente se refiere a eso, obviamente no lo diga, pero se relacione.
vuelvo con el ejemplo, da por resultado, ¿sí? Obtenemos tal producto. Esas palabras en realidad también equivalen a estos símbolos, al símbolo de igual, ¿sí? O capaz que dice, en vez de decir suma o más, dice adicionar, ¿sí? Bueno, eso lo van a ir viendo a medida que vayan resolviendo los problemas. Bueno, entonces, ya tenemos las dos masas que sumadas me dan la masa de agua. Ahora, ¿qué pasa si contamos con estos datos? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar. Si ustedes se dan cuenta, ya la incógnita está determinada. ¿Cuál sería de las tres masas la incógnita? Bueno, sería la masa de oxígeno. Entonces, yo puedo llamarla X. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir reemplazando. Mi masa de oxígeno, según este problema, es X. Más la masa de hidrógeno, que según este dato es de 31 gramos. Bien. Y la masa de agua, que está por aquí, según también este dato es de 39 gramos. Bien. ¿Y qué obtenemos? Bueno, lo mismo que veníamos trabajando hoy. Una ecuación donde tenemos que hallar la incógnita. De la misma manera como ustedes saben, ¿sí? Lograr que la incógnita quede sola de un lado del igual y todos aquellos términos que sean numéricos se reúnan, se agrupen del otro lado, en el lado contrario, ¿bien? Entonces, por las dudas, separo en términos para quedarme tranquila de que no me voy a equivocar de términos. La X es la única, por ende se va a quedar a la izquierda del igual, ¿sí? Y el 39 gramos que ya estaba a la derecha va a recibir, entre comillas, ¿sí? Va a recibir los 31 gramos que, como estaban sumando en este caso, van a pasar restando. ¿Sí? Es igual a, bueno, resuelvo, 39 gramos menos 31 gramos son 8 gramos. Bien, ahora, lo mismo que decíamos hoy, ¿lo dejo así? No, lo voy a hacer más prolijo, ¿sí? Voy a colocar masa de oxígeno, masa de oxígeno, 2 puntos, 8 gramos o igual 8 gramos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, haciendo como una breve conclusión, la matemática está muy relacionada con este tema porque gracias a la matemática podemos agregar símbolos, darle otro sentido a lenguajes coloquiales. Podemos transformar en realidad un lenguaje coloquial a un lenguaje simbólico. ¿Sí? Bueno, cualquier duda me consultan. Saludo para todos.